El día de hoy vamos a iniciar la temática del curso personalizado de ArcGIS, ¿no? Entonces hay que considerar que lo que vamos a ver en pantalla es la explicación de la sesión y en términos prácticos el uso del software, ¿no? Para que ustedes lo apliquen dentro de sus computadoras, de sus laptops, con fines de práctica, ¿ok? Entonces vamos a ir explicando un poco en parte teórica y en parte práctica lo que significa ya el software ArcGIS, pero teniendo en cuenta también lo concerniente al ámbito catastral, ¿ok? Bien, vamos a explicar el contenido concerniente ya a la primera sesión para ir desarrollando conforme que se les ha juntado, ¿ok? En términos ya teóricos, el contenido del curso, la introducción a los sistemas de información geográfica, ¿ok? La consulta con el ArcGIS, la georreferenciación, la edición, el análisis espacial y el diseñar mapas con ArcGIS, ¿ok? Bien, entonces, para esta sesión 1, dentro de la introducción a los SIC, ¿no? Tenemos conceptos generales, definición y funciones de un sistema de información geográfica, que es el ArcGIS, ¿ok? Entonces, los conceptos hay que tenerlos en claro, significa información geográfica o información espacial, ¿ok? Dice que las partes de un sistema de información geográfica son los datos, la información y los propios signos, ¿no? Entonces, tenemos que dentro de los datos vamos a manejar mapas, ¿no? A través de impresiones o copias de impresiones físicos a nivel físico, a nivel digital, ¿no? Luego, dentro de los sistemas de información geográfica vamos a tener un almacenamiento, un análisis de la información y dentro de esta información vamos a tener productos, ¿no? Productos que van a ser en copias impresas o en digital. La integración de un sistema de información geográfico, ¿no? ¿Qué integran los sistemas de información geográfico? Primero, los datos. Necesitamos datos ya para tener un sistema de información gráfico, datos como qué, un levantamiento topográfico, de repente un plano que deba estar en un disco, necesitamos un plano catastral, de repente no un plano físico para poder desarrollar, o de repente necesitamos planos georreferenciados, ¿no? Entonces, debemos saber que estos datos que necesitamos sean parte de un levantamiento topográfico, de repente de fichas catastrales, ¿no? Que encontremos en diferentes municipalidades, ¿no? También tenemos el software con el que vamos a utilizar, en este caso, el ArcGIS. Dentro de sus versiones encontramos, por ejemplo, el 9.4, 9.5, hoy día ya creo que está en 9.8, ¿no? Necesitamos el hardware, necesitamos equipos tecnológicos para poder desarrollar este sistema de información geográfica. Las personas, ¿no? Las personas que son parte esencial, para poder desarrollar el ámbito de lo que significa el sistema de información geográfica y el manejo, más que todo porque estas personas van a ser parte del proyecto, ¿no? Y la formulación que en algún momento hagan a través de los proyectos, de repente de inversión, ¿no? Que se necesita, ¿no? Entonces, que puedan ser tomados para este tipo de sistema de información geográfica. Los métodos que podamos utilizar, entonces, también van a ser parte de esta integración dentro de los 5 elementos básicos que encierra un sistema de información geográfica. ¿Qué es el ArcGIS ArcView? ¿No? ArcGIS ArcView. Miren, existe una empresa fundada en Estados Unidos, ¿no? Concerniente a Esri, ¿ok? Concerniente a Esri,
Ahí está la abreviatura, mejor dicho, el Instituto de Investigación de los Sistemas Ambientales, ¿no? Empresa fundada en el 69, y nos dice que la popularidad de sus productos ha supuesto la generalización de sus formas de almacenamiento de datos espaciales en el campo de los SIC. Entre ellos destaca el famoso Shapefile, ¿no? SHP. Entonces, mucho ya se habla de este término Shapefile dentro de las directivas, dentro de las normativas y dentro de los procedimientos técnicos registrales a través de la SUNAR, ¿no? Entonces, en el momento dentro de las clases, de los cursos y diplomados que hemos estado atentos y en las cuales el suscrito ha desarrollado, hemos hablado del famoso Shapefile, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Shapefile aparece pues dentro de la compra de base gráfica, y que de cierta manera esta compra de base gráfica te lo van a entregar en este archivo Shapefile, y que lo que tienes que desarrollar es una conversión de Shapefile al AutoCAD, para que ahí recién podamos desarrollar eventualmente nuestro procedimiento registral, sea de repente una independización, sea una subdivisión, de repente una rectificación de área, y bajo estos procedimientos necesitamos, lógicamente, la base gráfica registral. Entonces, de acuerdo ya a lo que yo he mencionado con respecto al software, ¿no? Estamos ya viendo en sí la pantalla, ¿no? del ArcGIS. Voy a apagar mi cámara porque está haciendo conflicto, me parece, con el software. Ahí vemos, ¿no? Acá dice sin título armado. Miren, sin título armado, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero, ya, es un poco explorar esta pantalla, ¿no? Esta va a ser la pantalla de trabajo. Esta es una ventana adicional, miren, esta es una ventana adicional que yo lo puedo mover de repente, dependiendo de mi forma de trabajo. De repente me gusta que esté aquí esta pantalla, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, yo puedo tener esta tabla y puedo llevarla en cualquiera de estos lados, ¿no? Puedo llevarla en cualquiera de estos lados y puedo moverlo, ¿no? Para gestionarlo. Entonces, de esta manera, esta tabla de contenidos es bastante importante dentro de lo que nosotros vamos a gestionar en la información, ¿ok? En la información. Entonces, para ello, nosotros vamos a ver, miren, cuando yo muevo, acá sale una manito, pueden ver ahí en pantalla, ¿no? Y cuando yo estoy moviendo, haciendo este movimiento, veo que cambian unas cifras aquí abajo. Fíjense bien en la parte inferior, ¿no? Miren, una cifra, ¿no? ¿Ya? Entonces, de cierta manera, esta manito que se está moviendo, ¿no? Nosotros tenemos que estos datos se están moviendo de acuerdo a como yo voy moviendo esta manito, ¿no? Pero nos dice ahí unidades no definidas, ¿no? Entonces, estas unidades no definidas las vamos a definir dentro de lo que significa propiedades, ¿no? Propiedades. Entonces, nosotros vamos a hacer un anticlic sobre la pantalla, ¿ya? Y esto lo pueden hacer dentro del software donde está instalado. Van a colocar anticlic y van a colocar data frame, ¿no? ¿Ok? Anticlic, data frame, propiedades. ¿Ok? Entonces, dentro de este data frame, propiedades, nosotros vamos a ver una serie de iconos, ¿no? De datos para poder desarrollar esta asignación de unidades, ¿no? Entonces vamos a utilizar unidades, ¿ok? Un archivo ya de AutoCAD, ¿no? Todo comienza aquí, en el AutoCAD. Entonces, mientras tanto que en el AutoCAD tenemos una serie de capas, miren acá, tenemos camino, centro poblado, coordenadas, cotas, curva de nivel, manzaneo, nombres, parcelas,
perimétrico, ríos, textos, varios, ¿no? Entonces, una serie de capas que en la cual yo voy a escoger y encontramos, por ejemplo, que este polígono está dentro de la capa parcelas, ¿no? Tenemos también que esta numeración está dentro de la capa códigos. Tenemos también que esta línea, miren, que está representada, ¿no? Una línea ahí sinuosa por la capa ríos, ¿no? Entonces tenemos acá otra línea, por ejemplo, esta línea de color rojo que se encuentra dentro de Manzaneo, ¿no? Pero que ahí especifica una huaca. Entonces, miren, esto de las capas es bastante usual dentro del software del ArcGIS, y en algún momento también lo vamos a poder ver cuando podamos proyectar un archivo CAD al GIS, ¿ok? Miren ahí, dentro del plano de AutoCAD, nosotros tenemos ahí, por ejemplo, un plano de ubicación y localización, ¿ok? Dentro de este plano de ubicación y localización, tenemos una serie de datos, ¿no? De datos concernientes a líneas, a polígonos, a medidas, ¿no? Tenemos una serie de datos o elementos que el ArcGIS lo va a leer de tal manera que nosotros podamos ver qué es lo que necesitamos como información. Entonces, si vamos a ir a la herramienta del ArcGIS, y lo que hemos hecho es trasladar, mejor dicho, el AutoCAD dentro del ArcGIS, ¿no? Lo que normalmente hacía el área de catastro, por ejemplo, de hecho que este es el plano de ubicación que nos ofrece, por ejemplo, en este caso una subdivisión con declaratorio de fábrica para este tema, era ubicar el predio, ¿no? O sea, la ubicación del lote, lo que nos interesa, ¿ok? Bien. Entonces, dentro de este ámbito, nosotros desplegamos dentro de los layers, ¿no? Este ejemplo CAD. Entonces, para ello, nosotros lo que necesitamos en este ejemplo es el polígono, ¿no? El polígono denominado lote 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, al desplegar los layers, dentro del ejemplo CAD, tenemos ahí anotación, punto, polilínea, polígono, y una serie, ¿no? De datos concernientes al ejemplo CAD. También tenemos una serie, ¿no? Una serie de utilidades dentro de lo que significa el shapefile, podemos editar, y lo más conocido, por ejemplo, es data, ¿no? Cuando hacemos anticlic y ponemos data, podemos exportar esta data a shapefile, por ejemplo, a un único shapefile, o también podemos exportarlo al AutoCAD, ¿no? Bien, este tipo de trabajos que están viendo en pantalla pudieron ser realizados con este software, ¿okay? Con software GIS. Esto se desarrolló para cuando se hizo el PDU y el plan de desarrollo urbano y el plan de acondicionamiento territorial en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ¿okay? Entonces, mapas temáticos que necesitaban de cierta manera la utilización de diferentes tipos de información cartográfica, de todo tipo, ¿no? De la propia municipalidad, de diferentes municipalidades, de los gobiernos regionales, de COFOPRI, ¿no? Y que de cierta manera todo este tipo de información nosotros la comenzamos a moldar dentro de este software, ¿no? Entonces, yo fui el encargado de desarrollar, por ejemplo, estos mapas temáticos, y que de cierta manera para llegar a hacer eso tendrías que tener conocimientos pues en el ArcGIS básico, intermedio y el avanzado, ¿no? Entonces, este plano, por ejemplo, nos dice la ubicación en el ámbito provincial, ¿no? Durante el plan de acondicionamiento territorial de la provincia de Chiclayo, ¿ya? Por eso es que les estoy mostrando, o nos estamos adelantando, mejor dicho, un poco a utilizar los términos de la configuración de los polígonos, de las líneas, ¿no? De los colores que puedan realizarse
para la utilización, ¿no? Miren, ahí por ejemplo, la utilización de los diferentes distritos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, Cayaltí tiene un color, Sayan tiene un color, Ucalá tiene otro color, La Victoria tiene otro color, Lagunas tiene otro color, es decir, como polígono. Esas manchas rojas que ustedes ven son los centros urbanos dentro de los perímetros que COFOPRI ha planteado, ¿no? Tenemos también una red de vías, tenemos una serie de enlaces concernientes a los ríos, a los drenes, ¿no? A las redes viales nacionales y a las redes viales departamentales, ¿okay? De cierta manera, entonces sabemos que esta herramienta es bastante útil en el desarrollo de mapas temáticos, ¿no? Este es uno de los tantos, porque fueron algo de 20 mapas temáticos. Yo les estoy mostrando, por ejemplo, el mapa número 2. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa topográfico, ¿no? Provincial, ¿no? De repente, ahí un poco para que conozcan lo que significa el departamento de Lambayeque, ¿no? Con todos los distritos y toda la zona topográfica que marca el departamento de Lambayeque, ¿okay? Entonces podemos también ver en la leyenda todo lo que concierne a la topografía del departamento de Lambayeque, ¿okay? Bien, entonces les estaba explicando ya un poco, a ver, para los alumnos, ya, acerca de los archivos shapefile, ¿no? Entonces un poco de los layers, un poco de los archivos que podamos nosotros encontrar dentro de nuestra computadora. Por ejemplo, yo estoy tomando acá Pymes, Pomalca, Predio, 3 archivos, ¿no? 3 archivos con ubicaciones diferentes. Entonces, que de cierta manera yo pueda cambiarles el color, les pueda cambiar la textura, ¿no? El tipo de línea, ¿no? Entonces ahí como que comienza un poco la práctica concerniente a este tipo de polígonos, ¿no? Estamos en el término de polígonos. Entonces yo puedo hacer anticlic, puedo aquí ver la tabla, y puedo ver una serie, por ejemplo, de datos, que algunos están llenos, otros no, dependiendo, por ejemplo, del dato que yo pueda tener. Por ejemplo, puedo tener aquí el hectareaje, el perímetro, la provincia, el distrito, el predio, observación. Hay un número de predio, un número de ficha, un número de título, una fecha de título, un número de partida y un número de informe técnico también que ahí aparece, ¿no? Entonces, yo puedo colocarle el nombre del propietario, puedo colocarle si tiene licencia, de repente puedo colocarle la partida anterior de donde fue independizado, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de campos que en su momento también vamos a desarrollar, a ver cómo se llenan esos campos y cómo yo lo determino. ¿Ok? Puedo buscarlo aquí en editor, hago clic en editor y automáticamente puedo yo tener esta tablita, ¿no? Y en esta tablita de editor yo puedo colocar Start Editing y continuar, ¿no? Automáticamente me va a aparecer esta flechita de color negro y yo haciendo un clic sobre el polígono yo podré estar viendo o visualizando el perímetro, ¿no? El perímetro de esta poligonal, ¿no? Que si yo lo puedo mover, claro, lo puedo mover, pero ojo, estás perdiendo ya la ubicación de las coordenadas UTM, entonces hay que tener cuidado. Pero ¿qué pasa si yo hago doble clic sobre el polígono? Automáticamente me van a aparecer los vértices que conforman este polígono, ¿no? Una serie de vértices, miren, ahí está. Imaginemos que este polígono haya sido comprado en el registro, ¿no? Es una base gráfica registral. Entonces yo quiero saber las coordenadas. Vamos a cerrar esta ventanita. Quiero saber las coordenadas. Entonces ustedes se van a ir a este icono denominado Sketch Propiedades, hacen clic y automáticamente aparecen ahí 17 coordenadas UTM. Estas 17 coordenadas UTM, porque empieza desde 0 hasta el 16, o sea, tenemos 16 más el 0 son 17 coordenadas, podemos tomarlo como referencia para utilizar, de repente hacer el mapa temático o de repente trasladar, ¿no?, estas coordenadas UTM dentro de un plano específico, ¿no?, un plano de ubicación o un plano perimétrico. Entonces, de esta manera
nosotros tenemos estos datos que nos ofrece el GIS a través de esta herramienta, ¿no? En el AutoCAD nosotros tenemos que hacer un list, ¿no? Para poder hallar las coordenadas UTM, ¿no? Entonces, cualquier modificación dentro de su espacio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuál se puede modificar. Por ejemplo, el número 16, si lo modificamos acá y le ponemos, en vez de 201, le ponemos 502. Miren, ese punto cambia, ¿no? Miren cómo cambia de este punto a este de acá. Automáticamente estoy modificando unas 3 coordenadas, ¿no? Otra manera también, ojo, de llamar el ARC catálogo, ¿ya? Otra manera de llamar el ARC catálogo. Yo también puedo ir a esta herramienta Add Data, ¿no? Entonces, en Add Data, yo puedo también abrir o aperturar el disco D, ¿no? El disco D, el disco E de mi computadora, ¿no? Disco D o disco E de mi computadora. Entonces, de esta manera yo también puedo ubicar y puedo agregar, mejor dicho, a la tabla de contenidos todos estos archivos AutoCAD o archivos JPG que yo pueda tener dentro de mi computadora, ¿ok? Las aplicaciones que hemos estado utilizando concerniente al ArcMap, al ArcCatálogo, y también ya vamos a ver el día de mañana concerniente al ArcToolbox, ¿no? Como herramienta o como parte del análisis o de formatos que en un momento también en el curso o en el diplomado que nosotros tuvimos, ¿no? Pudimos mostrar, ¿ok? Entonces, hasta el día de hoy, entonces nos vamos a quedar ahí, ¿ya? De este curso, ¿ok? Bien, gracias, buenas noches.